Carta Náutica. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal, Anamí? Buenas tardes. Un gusto como cada viernes saludarlos desde la Ciudad de México. Sí, efectivamente, qué noticia. Y es que, fíjate que además, justo hace 8 días que hablábamos del álbum Live Bites, mencionamos allí de pasada los Rolling Stones. Y esta noticia, desde luego, tiene mucho de emotivo, ¿no? De triste, desde luego, una pérdida importante, porque bueno, se va una de las figuras legendarias dentro de la historia del rock and roll de todos los tiempos. Estaba yo leyendo hace poco una nota sobre Charlie Watts a propósito, pues, ¿no? de su deceso, y citaban una declaración que dio él en relación a la casi exigencia de los fanáticos de los Rolling Stones porque fuera una banda que batiera récords, que estuvieran siempre llenando conciertos en los estadios de los 5 continentes. Y Charlie Watts zanjó el asunto con una declaración que me parece sumamente afortunada. Decía que no era posible eso y, entre otras cosas, la vida, si se extingue sin fuegos artificiales. Así lo dijo, la vida se extingue sin fuegos artificiales. Y me parece, Anami, que es una muy buena frase y un muy buen colofón, un buen epílogo, digamos, para una vida tan rica en muchos aspectos como la de Charlie Watts, y eso me parece que define bastante bien su personalidad. La vida se extingue sin fuegos artificiales. Dentro de los Rolling Stones, la figura más discreta, más elegante, que siempre fue, digamos, ejerció un papel, Anamí, de dique, de contención contra toda la, digamos, en contraposición a todo lo desaforado que puede ser un conjunto como los Rolling Stones, sobre todo con dos personalidades tan explosivas, tan dinámicas como Mick Jagger y Keith Richards. Sin embargo, se va Charlie Watts y pues efectivamente hay un hueco. Yo quisiera destacar 2 aspectos, Anami, que me parece que son importantes, o que yo considero importantes, sobre todo si somos fanáticos del rock y nacimos a finales de la década de los 70. ¿Qué significa para nosotros la figura en general de los Rolling Stones, y en particular la de Charlie Watts? Porque a pesar de ser una gran banda desde 1964, Charlie se une en 1963 a Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards, y hacen una carrera verdaderamente brillante, y él junto con Bill Wyman van a ser la base rítmica de un supergrupo en todos los sentidos, que desde luego en sus inicios era, digamos, la figura antagónica. Los Rolling Stones eran la figura antagónica de Beatles, pero más allá, digamos, de esa rivalidad finalmente amistosa, se erigió como una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, es, digamos, para los que nacimos hacia finales de la década de los 70, recordamos a los Stones sobre todo por la etapa noventera, cuando van a afianzar, Anami, no solo van a consolidar su lugar dentro de la historia del rock and roll, sino que además para nosotros se va a quedar allí en el imaginario colectivo esta banda totémica que además es sinónimo de longevidad. Y dentro de esa agrupación, la figura de Charlie Watts como el músico que es, sí, como comentaba yo, el dique de contención, pero también que tiene una figura elegante, digamos, en contraposición con todo lo que nosotros esperamos de la parafernalia del rock, una figura súper elegante, un músico mucho más centrado, digamos, musicalmente en términos personales hacia el mundo del jazz, pero que ejerce un trabajo importante como base rítmica en los Rolling Stones y que incorpora desde luego algunas de las maneras, algunos de los modos del jazz, los incorpora al repertorio básicamente de rhythm and blues de los Rolling Stones, pero digamos que queda esa imagen de longevidad que ahora se extingue. Desde luego
que ya había habido, digamos, en 1993 con la salida de Bill Wyman como bajista de los Rolling Stones, pues sí, una pérdida importante, pero precisamente es esto, ¿no? En la década de los 90 nos quedamos con la figura de los 4 restantes, con Ron Wood, que se unió después, no es de los fundadores de los Rolling Stones, pero digamos que son la alineación clásica con la que nos habíamos quedado, y este 24 de agosto, como bien dices, pues se ha extinguido no solo uno de los grandes músicos de la historia del rock and roll, sino que digamos que queda incompleto ese rompecabezas, ese mapa que nosotros teníamos de una banda tan longeva, tan importante como los Rolling Stones. Así es, Javier. La verdad es que sí fue algo como bastante fuerte porque, bueno, la gente no esperaba. Y bueno, antes de la gira anunció que no iba a estar en la gira. Y bueno, desde ahí empieza como que también esta idea de quién sabe si la brinque porque no había pues noticias certeras de lo que estaba padeciendo. De hecho, pues no se habla mucho de eso. Pero sí es un personaje emblemático con una fuerza impresionante que a pesar de ser tan sencillo, pues sí, sí mantenía ese toque, o sea, cero transgresor, como rock and rollero, o sea, muy elegante. De hecho, en el Vanity Fair pues, fue catalogado nominado de los mejor vestidos, de los más elegantes. Una persona que, yo creo que es el haber estado en este medio del jazz, que es como dentro de la música, un género que te hace, no sé, como diferente. No sé, a mí el jazz me gusta mucho y creo que sí, se me hace una locura como el jazz con el rock y todo esto, pero lo que dice sí es cierto. Él manejaba, daba su toquecito de jazz y de hecho mucha gente decía que así como la batería marca a los grupos, él también marcó mucho y fue el pilar y tal vez la columna vertebral de Rolling Stones, ¿no? O sea, sí fue bastante, me imagino que debe haber sido un golpe terrible para los demás integrantes porque sí era un personaje muy especial que, como bien dices, no le encantaban los reflectores, él lo que quería era tocar y tocar y tocar, y lo dijo, no, no me veo sin tocar, no veo mi vida sin tocar las batacas y la caja, como él le decía, ¿no? Y es que además 58 años como baterista de los Rolling Stones. Y luego por otro lado, esto que comentas, Charlie Watts era en los conciertos de los Stones la figura más ovacionada. Esa discreción, ese encanto, pasado cierto tiempo nosotros acabamos de entender eso, Anami, que es probablemente esa discreción comporta mucho más elegancia, Uh -huh. mucho más presencia que lo demás. Lo demás puede ser parafernalia. Y sí, efectivamente, uno de los hombres mejor vestidos, yo lo recuerdo, como comentaba anteriormente, en la década de los 90, todo el tiempo, pues, en perfecto traje inglés, ¿no? En las fotos de los Stones que circulan, de esa época de la década de los 90, y además siempre mirándose las uñas, haciéndose un auto manicure todo el tiempo, que era finalmente una pose, pero que sí, efectivamente, denotaba muchísima discreción. Hay muchos materiales, y con esto vamos a terminar esta carta náutica, Nami. Hay muchísimos materiales para ver de los Stones. A mí de los, digamos, recientes me gusta mucho Havana Moon, álbum que se edita en CD y en DVD y que recoge su concierto precisamente en La Habana, un proyecto interesantísimo. Y hay algunos otros a comienzos de la década del 2000, de Four Fleas con los conciertos en el estadio de Twickenham, y a mí me gusta mucho mira, The Biggest Bang, que es un box set de 4 discos. Me gusta mucho, bueno, por los conciertos que contiene en Selker Park, que me parece, en Austin, Texas, me parece el mejor documento audiovisual que tiene este box set. El concierto de Copacabana, luego hay otro DVD que trae conciertos, fragmentos de conciertos en Japón, en China, en Argentina, y el cuarto que contiene un documental que se llama La Sal de la Tierra, que recoge, digamos, las impresiones de todo lo que fue la gira de soporte al disco A Bigger Bang de 2005. Y ahí vamos a encontrar a Charlie Watts
en los extras, tocando jazz, y vamos a descubrir, digamos, algún cariz que habíamos pasado por alto en algún otro documento. Este me gusta muchísimo y me parece que verlo en estos días, lo que se encuentre, lo que puedan encontrar en YouTube, me parece que es un material, me parece que bastante divertido, bastante disfrutable, y que me parece que sirve para coronar, no entristecernos, sino coronar la vida de un gran músico como fue Charlie Watts. Así es. Pues me encantó la carta náutica de hoy y pues sí, la verdad, yo creo que este acontecimiento sí va a hacer a la gente solito invitar a voltear a ver esta trayectoria y el legado tan grande que deja en la música, en el rock, en la música en general, ¿no? Pero sí en muchas generaciones sí es un gran personaje. Y bueno, te agradezco muchísimo, Javier, por esta carta náutica. Tus redes sociales, porfa, antes de irnos. Javier Pimentel en Twitter y Javier Pimentel en Instagram. Y como yo me quedo, Anami, con esta frase de Charlie Watts: la vida se apaga sin fuegos artificiales. Es casi una declaración de principios. Vida habiendo, salud no faltando. Aquí nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Qué lindo, Javier, muchas gracias. Carta Náutica.